Bienvenidos a Proyecto Chile. Estamos hoy reunidos para hablar de la Ley CELA española y el por qué debería interesarnos como chilenos. Para esto, Don Asta nos va a entregar los antecedentes y luego lo analizamos aquí entre todos en Furdeaces. Claro, la ley CELA es una ley presentada en España por la ministra de Educación del gobierno de Pedro Sánchez, Isabel Celaá, que pasó su primer trámite en los diputados de España y tiene que ver con muchísimos cambios que propone a la educación española, valga la redundancia. Sobre todo lo que ellos denominan como la defensa de la educación pública. Tiene otros ejes como, por ejemplo, cambios en la oferta de religión, que está muy arraigada a la religión en España, temas como entrecomillada ideología de género también metida aquí, como cada gobierno progresista español intenta impulsar, y también se quiere impulsar acá en Chile esas temáticas, asuntos de las repeticiones de curso, el tema de cómo están separados los niños por sexo en los colegios, o ese tipo de cosas, ¿ya? Algunas cosas con las calificaciones y todo ello, pero yo me quiero centrar en algo muy importante que tenemos que tener en cuenta nosotros como chilenos para el futuro, para un futuro quizás no muy lejano, que tiene que ver con el tema de la lengua oficial. En España ha causado mucha polémica esto de que ahora ya el español, bajo esta ley, no sería como la lengua vehicular que se tiene que enseñar en todos los lugares de ese país. Que, por ejemplo, existen los conflictos con el País Vasco y con Cataluña, en el cual ellos realizan sus lenguas vehiculares, como el catalán y el vasco respectivamente. Y aquí en nuestro país, muy tibiamente, pero incipiente, está pasando que se intenta, sobre todo en la región de la Araucanía, impulsar con fuerza el asunto del mapudungún en las escuelas públicas y quizás privadas de nuestro país, en esa región en específico. De hecho, diputados de Renovación Nacional presentaron indicación a la ley de presupuesto en la cuales querían que se contratasen a profesores, enseñasen el mapudungún en ese tipo de colegios. Entonces quizás ese sea como el primer paso para establecer algún tipo de conflicto que vaya más allá de todas las cuestiones de tierras que estamos viendo allá y conflictos bélicos, sino también por el asunto cultural de instalar el tema del mapudungún en el ambiente educativo, y que eso sea un factor de separatismo de nuestro país. Quizás estoy siendo muy exagerado, pero así lo veo yo, porque así comenzaron este tipo de cosas en España, y por eso linkeo ambos temas. No sé qué opinan ustedes al respecto de cómo tiene que ser tratado el castellano como lengua vehicular en nuestro país, y si eso sería una amenaza o no. ¿Qué opinan ustedes de ello o de Bueno, este tipo de temas? bueno, desde mi perspectiva experimental, digamos, experiencia personal, yo he visto al menos en este sector de la zona norte que los pueblos originarios que hablan en Aymara, ellos hablan en Aymara y no tienen ningún problema. Así como lo veo normalmente en Perú, donde tú puedes escuchar en la calle, estar yendo tranquilamente y vas a escuchar Aymara o Quechua sin mayor problema. El asunto va no en que puedan haber diferentes lenguas dentro de un país y que puedan ser aprendidas libremente, sino va en el punto en que sea obligatorio, cuando te lo colocan como algo obligatorio, y sobre todo si, así como tú lo comentas, dirigido específicamente a una zona en particular del país, lo cual es relativamente absurdo, diría yo, porque mapuches hay en todo Chile y todos debieran tener, digamos, no el derecho, sino que la libertad de aprender su lengua si ellos así lo estiman conveniente. Yo creo que ahí va el punto. O sea, nosotros como chilenos, nuestro idioma oficial o lenguaje o idioma vehicular, como le llamas tú, es el español, el castellano. Por ende, todos debemos hablar castellano. Y si tú quieres aprender otro idioma, así como puedes aprender inglés o puedes aprender cualquier otro, chino mandarín, si quieres, debiera ser libertad tuya el tomar la decisión de hacerlo o no. Y en último caso, si estuviera incluido dentro de la educación, tendría que ser un ramo electivo, ni siquiera obligatorio. Por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista. O sea, el problema es, como te lo comentaba antes de comenzar la grabación, el hecho de que, por ejemplo, ya es prácticamente... y es una cosa que a mí me molestó de un comienzo, que se incorporó por lo menos en la página del Banco Estado este tema del creolé, incluso antes de los idiomas
o de los lenguajes que son de nuestros pueblos originarios, por llamarlo de alguna forma, que a mí me molesta decirlo de esa manera, pero es la forma más correcta de decirlo. Yo no veo o al menos no sé, últimamente, probablemente me esté equivocando, ya esté la página del Banco Estado en Aymara, pero no estaba antes. Solamente estuvo en creolé, luego en mapudungún, y ahora no sé en qué otro idioma más estará. Entonces, y aparte es una iniciativa básicamente de este banco en particular, porque en los otros yo no lo he visto así. Puedo estarme equivocando, pero también esto, la idea es que genere debate, porque es un tema interesante. O sea, vamos a un momento en el cual vamos a tener que tomar esta decisión. Y yo creo que es más cerca de lo que uno puede pensar. Don Inmauro. Bueno, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que toda la diferencia y que es la diferencia, como en muchas cosas, es cuando las cosas se desarrollan bajo la libertad de versus la imposición de. O sea, no es lo mismo que un chico, por ejemplo, acá en Arica, aprenda Aymara porque lo aprendió de sus padres, porque fue una educación que los padres también quieren transmitirle porque es parte de su cultura, a cuando a un niño de acá de Arica le tratan de enseñar mapudungún, que para empezar, un niño de acá de Arica que no tiene ninguna relación digamos, con la etnia mapuche, se le trata de imponer el aprendizaje de un lenguaje que no tiene ningún nexo ni familiar, ni cultural, ni afectivo, ni de ninguna índole. Hace absolutamente toda la diferencia entre culturizar por un lado o educar a más bien utilizar el sistema educativo como un aparataje de propaganda. Y yo creo que ese es el problema cuando se utiliza el sistema educativo para establecer cuáles son los valores importantes o qué es lo que o cómo se debe ver la política de una determinada manera o cómo tienen que pensar la gente. Entonces, más que nada esto, digamos, si es que se expandiera, porque ahí Donasta decía que esto se trató de instaurar en colegios de la Araucanía. Si esto, digamos, se expandiera al resto del país, en mi opinión sería, digamos, algo mucho más grave, porque resulta que, tal como ellos mismos lo han dicho, los mapuches no son los únicos pueblos que vivieron acá en Chile. Cada región tuvo sus propios pueblos, que ya muchos de ellos ya no existen o se han visto muy reducidos. Entonces, claramente se ve una intencionalidad de utilizar, digamos, el sistema educativo para instaurar un discurso o para incluso hasta empatizar, y ahí está el peligro, yo creo, empatizar de manera falsa, por otro lado, con personajes que hoy en día ejercen violencia. Y digo de manera falsa porque a mí me consta que muchos de esos personajes que ejercen violencia efectivamente no son mapuches, pero sí, digamos que esa es parte de la batalla que se está dando a nivel incluso ahora escolar, que es literalmente, o sea, directamente cultural. Yo encuentro que eso es totalmente negativo, porque como les decía, la diferencia en estos temas lo hace cuando es algo optativo, como decía también Iracundo, a cuando es algo voluntario, cuando alguien quiere aprender, se mete en un curso porque le interesa, porque tiene un vínculo, etcétera. O sea, básicamente lo que intentan hacer es importar separatismo, porque al final de cuentas cuando tú comienzas a demarcar o intentas, por ejemplo, cambiar el lenguaje o el idioma de una cierta parte de tu nación, lo único que logras es hacer que esa sección se divide, exactamente. ¿Donasta algo más que agregar? Claro que hay que estar atento a este tipo de cosas de la Araucanía porque pueden ser muy buenas intenciones, pero el asunto está con que nadie sabe para quién trabaja. Entonces este tipo de iniciativas como el que representó los diputados de RN, en particular el diputado Mellado, en este sentido de promover en la Araucanía el tema de la lengua mapudungún, pudiese estar en consonancia con este suerte de separatismo que pudiese existir de la Araucanía del resto del país. Entonces eso es algo que es muy delicado y tienen que estar todas las personas que están en estos temas bien atentos, y la población en general también, a no dejarse avasallar por este tipo de cosas, porque en España pasó con el tema del catalán y en el País Vasco, diciéndole País Vasco también, en las vascongadas, el asunto de que se
impulsa a través del idioma una faceta más del separatismo del país en específico, en este caso de España, y aquí en Chile pudiese ser con el asunto de la Araucanía o inclusive con este sueño que tienen algunas personas, entre comillas, que es el del Gualmapu. Claro. Entonces, ojo con eso, ojo que no sea desde el mismo Estado chileno que se fomente este tipo de situaciones que son bien desagradables y bien nefastas para todo el resto de la población, sobre todo para los que son de ese lugar y que son chilenos, porque en realidad todos somos chilenos, pero hay algunos que se sienten más chilenos unos de otros y eso quizás también es un error. Ahí habría que analizarlo bien en su mérito, ese tipo de cosas. No sé qué más se puede agregar, no mucho más. O sea, yo lo único que podría agregar, habiendo sido parte también de proyectos que buscaban preservar este tipo de culturas ancestrales, como se le denomina, yo insisto, no estoy en desacuerdo con que la gente tome la decisión de manera personal y voluntaria de aprender un idioma que prácticamente ya es lengua muerta, pero el punto es que si tú lo comienzas a enseñar ya de manera obligatoria, eso ya es distinto. O sea, hay una gran diferencia entre querer preservar tu cultura, porque es parte de ti, como lo decía don Inmauro, a tratar de forzar una preservación que claramente se ve que no va a prosperar en el tiempo. O sea, sabemos que estas lenguas van cada vez en decadencia y es lo normal, porque tiene que haber una... ¿cómo se dice? Una homogeneidad en la población. Entonces, Claro, sí. Sí, dale. Claro, lo que pasa es que el problema que se está suscitando en España es lo que mencioné de que sea el castellano sacada como la lengua vehicular de todo el territorio nacional. Claro. Claro, A lo que voy con lengua vehicular en el sentido de que, por ejemplo, se enseñe matemáticas en catalán, Claro. se enseñe todo y erradicar el castellano de los colegios como lengua vehicular. Entonces, el temor que pudiese existir en nuestro país es que existan lugares de nuestro territorio nacional en el cual, no sé, pues las matemáticas, las ciencias se tengan que enseñar en mapudungún y no en castellano. ¿Eh? Y ese es un tema que quizás lo vamos a ver o quizás no lo veamos, dependiendo de cómo vayan suscitando las cosas mucho más adelante. Pero estos pasos que se dan van en contra de lo que debiese de ser bajo mi punto de vista. Como te digo, quizás puede ser que sea una exageración lo que señalo, Puede ser. pero el asunto está con que uno tiene que estar atento a que ese tipo de situaciones no pase, porque en un momento determinado en el País Vasco o en Cataluña se deja de dar todas las asignaturas de los colegios con la lengua oficial de la nación, digamos, del Estado. O peor aún, se empiezan a redactar leyes. También puede ser. En el idioma, en el nuevo idioma oficial, digamos. Claro, y después te tiran una constitución del pueblo, de la nación mapuche, qué sé yo. Claro, y ese es el problema con las batallas culturales, que son lentas. Sí, son batallas que se van dando paso a paso. Sí, pues Claro. ahí se está generando o ya se generó de alguna forma un falso nacionalismo, porque la nación mapuche no existe. Claro, a eso voy, po. Entonces, eso no tiene que ser fomentado desde el propio Estado de Chile. No. Esa es la situación. Como sí está siendo fomentado por el Estado español a través de esta ley, que es la ley CELAP. Claro. De hecho, por eso que han habido muchas personas que han criticado con dureza esa ley en ese país en específico, ¿no? Uh-huh. Porque finalmente fomenta los separatismos de un modo que no le conviene ni siquiera al propio Estado el cual están, entre comillas, gobernados en estos momentos. Es complicado, si no es un tema fácil. Bueno, es un tema que está en desarrollo también. Vamos a ver qué pasa con esa ley también en España, porque tampoco está claro también hasta qué punto va a ser aprobada o quizá ni siquiera la aprueben. Pero son como quien diría los pequeños pasos de bebé que dijo alguna vez don Inmaduro, que se dan para luego dar los grandes pasos. Así que vamos a ver qué pasa en el futuro. Esto ha sido Full de Haces para el canal Proyecto Chile. Suscríbase para más contenido como este.